Y a continuación interviene nuestro segundo invitado. Pasamos desde la investigación, desde la formación universitaria, desde el análisis del discurso más amplio, al aterrizaje en las aulas. Nos acompaña y estamos encantados de que esté con nosotros Luis Marguenda, profesor de griego, latín y lengua castellana en literatura en instituto desde 1989, por tanto con una amplísima experiencia en secundaria obligatoria, en bachillerato, en los antiguos bachilleratos, los BUP antiguos, incluso en formación profesional y como formador, como profesor de maestros en formación, de maestros que se tienen en la formación inicial de los maestros. Escritor en publicaciones como Cuadernos del Sur, o en una revista a la que yo personalmente, no sé si sabe Luis, aprovecho para decírselo, fui fundador de la misma, que es Papeles Mojados de Río Seco. En esta revista del público también, como literato. Ponente en numerosos cursos y jornadas, precisamente sobre competencia lingüística, sobre enseñanza de la lengua, y coordinador y autor de un proyecto editorial muy interesante por la calidad de sus textos, por la calidad de sus actividades, el proyecto Isegoría, de lengua castellana, que va desde primero de ESO a primero de bachillerato. Pues con este aterrizaje más cercano al aula, Luis tiene la palabra. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar quería agradecer a la Escuela Andaluza de Inspectores la posibilidad de compartir esta tarde con ustedes y sobre todo también con el profesor Casani. La charla yo le he subtitulado la competencia comunicativa, lo importante es el cómo, porque me voy a basar fundamentalmente en el rol esencial que juega el experto en el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque verdaderamente es él el que va a trasladar la normativa del BOE al aula. Entonces, voy a poner ahora el índice y voy a compartir pantalla para que vayan ustedes viendo el índice. Bien. Bueno, como ven, el subtítulo es "Lo importante es el cómo". Y la voy a estructurar en dos aspectos fundamentales, aunque el más importante va a ser el primero, que son aspectos que condicionan el cómo, el qué hacer, la praxis del profesor o de la profesora en el aula. Yo he destacado tres factores, pero la lista podría ser más amplia, pero desde luego me voy a centrar en estos tres. El hecho del aumento de optativas, ese concepto de mayor flexibilidad que venimos aplicando prácticamente desde la ley de 1990, ¿qué consecuencias didácticas tiene? El marco legal, es decir, tenemos que respetar la normativa, eso cómo se puede llevar en el aula, y sobre todo el perfil del alumnado, porque en función del alumno que tenemos en el aula, pues tenemos que enseñar de una determinada manera. Va a ser una exposición, una charla donde voy a combinar la reflexión con la praxis, porque pretendo fundamentar, argumentar por qué creo que la propuesta que le voy a hacer es una propuesta que por lo menos es coherente con estos condicionantes, ¿no?, que les estoy exponiendo. El primero de ellos es esto que yo he denominado hacia una mayor flexibilidad. Desde la ley de 1990 pues, se han ido aumentando el número de optativas en detrimento de lo que son las materias comunes. Aquí en España se ha optado por eso, en otro, por ejemplo en Alemania, pues no, en Alemania lo que decidieron fue que hubiera más itinerario, que los alumnos pudieran elegir desde edades más tempranas y que hubiese distintas pasarelas, ¿no?, para poder ir de un sitio para otro. Nosotros, pues, bueno, en la nueva normativa, que bueno, yo todavía, la información que recibo es la que leo en la prensa o la de esta jornada, pues sé que ya, por ejemplo, en cuarto de la ESO, pues aumentan considerablemente lo que son las optativas.
Las optativas tienen sus ventajas, ¿no? Como he puesto ahí. Evidentemente, en la medida en que un alumno puede elegir aquello que le resulte, bueno, que le pueda gustar más, tiene una mayor motivación y por lo tanto el rendimiento aumenta y tiene como correlación que disminuye el fracaso escolar. Pero junto con esos aspectos, creo que hay otros aspectos más conflictivos o por lo menos una cara oculta, ¿no? Digamos, de ese aumento de optativa, que es si el número de horas de la jornada laboral son las que son, ¿no? Son 30 horas o las que sean, al aumentar las materias quiere decir que, que disminuyen, ¿no? Lógicamente, el número de horas que se da por cada una de las materias. Al hacer un sondeo entre los compañeros del centro y preguntarle al director, pues la media de alumnos que hemos pasado a tener los profesores de lengua, pues la media puede ser perfectamente moverse entre 140 y 160 alumnos. No les hablo ya del profesor de filosofía de mi centro que tiene más de 200 alumnos. O, por ejemplo, intervenía en la conversación otro profesor de biología que me decía que su mujer, al ser profesora de bilingüe, tenía solamente 2 horas por materia y que tenía 230 alumnos. Es decir, materias que tenían 4 horas han pasado a 3 y 2 horas, por lo tanto el número de alumnos ha aumentado por profesor. No hablo de ratio ya, del número de alumnos por aula, sino el número eso, en volumen total, ¿no? Que tiene cada uno de los profesores. ¿Qué ocurre con eso? Pues evidentemente, como he puesto yo aquí, si se pretende dar una educación personalizada y conocer cómo piensa y qué necesidades tiene cada uno de los alumnos que tenemos en el aula, la manera de poder conocerlo no es precisamente leyendo una teoría y haciendo actividades, porque así no vemos qué proceso mental está siguiendo. La única manera de poder conseguir saber cómo piensa ante un determinado problema sería un trabajo, fomentar sobre todo y potenciar el trabajo oral, pero para explicar los conocimientos, y un método inductivo. Brevemente, luego voy a detallar el método inductivo, voy a poner ejemplos sobre todo cuando explique lo del perfil del alumnado, pero solamente doy algunas pinceladas aquí de lo que puede ser el método inductivo. El profesorado que sigue los métodos, por ejemplo, en latín y griego de Orber y Alexandro, sabe perfectamente a qué se refiere este método inductivo, que ya no se llega y se pone en la pizarra el verbo ser y luego, ¿no? Pues se hacen oraciones, sino a través de textos pues se puede decir Germania in Europa est, Hispania in Europa est, Germania et Hispania in Europa sunt. Entonces se ve claramente, el alumno detecta claramente que es singular, sum es el plural, y a medida que la asignatura se va complicando, se sabe qué proceso mental sigue para poder comprender esos conceptos. En lengua, sobre todo, la recomendación que yo hago es, en lengua española, apostar por el uso y por las situaciones comunicativas, que son los métodos un poco que siguen pues tanto el Instituto Cervantes, bueno, o la acción educativa en el exterior, que consiste en plantear una serie de situaciones y luego hacer reflexionar sobre eso. Es decir, por ejemplo, si queremos explicar la oración subordinada, pues se pone un vídeo y se le pide a los alumnos que debatan sobre eso con verbos como puede ser creer, opinar, creo, ¿no? Que van a construir creo que, opino que, luego se modifica, se transforma esas oraciones subordinadas y, en fin, se le está acercando a ese concepto desde el propio uso en lugar de la parte teórica. Al ir menguando lo que son los contenidos comunes y cada vez creándose más contenidos especializados, es como si acercáramos una lupa a algo y se fuera desdibujando el contorno. Eso implica que las relaciones entre las distintas materias se hacen más difíciles porque los contenidos son más concretos. En la medida en que fracturamos los contenidos, los conocimientos van a quedar como conocimientos estancos que no van a tener relación entre ellos.
¿Cómo creo yo que se puede resolver? Pues a través de unidades didácticas secuenciales que giren en torno a un tema transversal. Es decir, por ejemplo, hablamos de segundo de la ESO, ¿no? Pues en segundo de la ESO pues podemos crear una unidad que va a girar todo en torno a la economía sostenible, que resulta que es una materia, es un tema que van a tratar en tecnología. Es decir, sería ir creando temas que vertebraran toda la unidad y que tuvieran puntos de confluencia con otros departamentos, de forma de que esas unidades fueran interdepartamentales. Otro aspecto es que tenemos menos horas por materia, pero queremos dar el mismo currículum. Algo así como ocurrió en la universidad, que todos los que eran materias anuales, al pasar las cuatrimestrales, queríamos dar en el cuatrimestre lo que se daba en el año. ¿Qué consecuencias ha traído? Pues que el currículum es un currículum amplio. Si ese currículum amplio lo asociamos a la idea de que tenemos muchos alumnos, pues unas soluciones que a veces se encuentran en el aula es las lecturas, ¿no? Que sean lecturas no guiadas, sino que se le manda a leer en casa y luego se le hace un examen. Eso, bueno, pues, por ejemplo, si han leído ustedes el estudio ahora de la Fundación Germán Ruy Pérez, pues decía bueno, que los clásicos leídos de manera autónoma sin tener las claves para poder entenderlos no es un procedimiento demasiado adecuado, porque no genera atracción en el alumno, ¿no? Un gusto para poder leer eso. Algo que también digamos que ha proliferado, ¿no? Sobre todo en estos últimos años, es la atomización de criterios evaluables. He intentado buscar un examen, pero no lo he encontrado, de hace años, que era un examen de nivel, de estos que cuando terminaban sexto de primaria, que estaba realizado por el Ministerio de Educación. Y entonces a mí me gustó mucho, eran distintas, la prueba estaba formada de distintas actividades, pero recuerdo perfectamente una, donde eran dos imágenes, una en color sepia y otra en color, era la misma imagen de la misma calle con los edificios, pero con el paso del tiempo y con los lógicos cambios, ¿no? Porque podrían pasar, pues no lo sé, pero era considerable la diferencia que había entre una imagen y otra. Y lo que debían hacer era una descripción comparada. En esa prueba, el alumno o la alumna tenía que saber, pues lógicamente, qué es un texto descriptivo, tiene que saber qué es un adjetivo, tiene que saber qué formas verbales tiene que emplear en una descripción, va a emplear predicados nominales, puede que no sepa lo que son, pero los va a utilizar. Tendrá que emplear esos de contraste para decir en un sitio pero en el otro tal. Por lo tanto, esto era una prueba global. Es una prueba global que implica que en clase que hay que trabajar también de forma global en las unidades. No podemos dar el adjetivo en la unidad número 3, el texto descriptivo en la 8 y el predicado nominal en la 10, y resulta que lo ven en 3 meses y no vuelven a verlo hasta el año siguiente, porque en los libros no se vuelve a repetir esa temática o esos conceptos, y quedan estancos, aislados y sin relación entre ellos. Y un poco pasado en la clase, en el sentido de tender a evaluar el criterio 4 con un 0,03 en lugar de hacer una ponderación por bloque, que es algo más sensato y es algo donde no se pierde la perspectiva del conjunto. Bien, el segundo es el marco legal, es decir, nos debemos a la norma que está publicada en el BOE. Si nosotros leyéramos, leemos, me estoy refiriendo al currículum anterior, porque el nuevo, ya les digo que todavía no he tenido acceso a él, pero lo que pude leer el mes pasado en la intervención de Guadalupe Jover, pues puedo ver que se le han cambiado los nombres, pero la idea es la misma. Todos estos criterios, como los mandamientos, se pueden agrupar en unos pocos. Que un alumno comprenda y sepa usar, ¿no? O sea, que sepa escribir, comprenda un texto escrito, sepa hablar y comprenda un texto oral.
yo creo que con esos 4 criterios estaríamos hablando del bloque escrito y el bloque oral. En cuanto al currículum de la lengua, fíjense que pone claramente la norma, lo que decía era reconocimiento, uso y explicación. Es decir, que si nosotros estamos explicando cualquier aspecto, ¿no? Queremos explicar el complemento directo puede quedarse y morir en un análisis sintáctico, o se le puede dar vida explicando por qué ese complemento directo aparece en un texto instructivo, porque sin el texto instructivo no sabemos exactamente qué orden tenemos que acometer. Es decir, ese complemento directo primero lo explicamos y luego lo vamos a usar creando un texto instructivo. Eso sería la competencia, ¿de acuerdo? Lo que sería crear una competencia y no orillar el aspecto del uso y la explicación y quedarnos únicamente con el del reconocimiento o el análisis morfológico o el análisis sintáctico, que puede en cierto sentido resultar, digamos, cómodo, sobre todo, bueno, con lo que decía antes, cuando el volumen de alumnos es excesivo y seleccionamos contenido, a veces caemos en esa trampa, ¿no? de limitarnos solamente al análisis morfológico o análisis sintáctico. Si además le sumamos el hecho de que la universidad lo que pone únicamente es análisis sintáctico, pues claro, pues es lógico e incluso está justificando de que nos centremos en esos aspectos, olvidando los otros, aunque bueno, recuerdo que lo que dice la norma es reconocimiento, uso y explicación. En cuanto a los textos literarios, en los textos literarios, la norma lo que decía es que un alumno debería saber, cuando se le ponen distintos textos de distintas épocas, cuál es el autor, perdón, no cuál es el autor, en absoluto eso, sino reconocer la época atendiendo a los aspectos socioculturales, a la forma, al contenido y a la intención. Claro, eso explica que en el estudio diacrónico que hagamos de la literatura, ese estudio debería tener todas las unidades la misma morfología, es decir, si limitamos a cuantos menos unidades, más podemos condensar los contenidos y más relacionados estarán. Debería tener siempre el contexto, la temática, la intención y la forma. Y lo que no puede ser es que en una unidad, ¿no? Pues se hable de la... podemos hablar del menester de clerecía, en otra unidad pues hablamos de la lírica culta, en otra hablamos de otro, y no se establecen conexiones entre ellos, no se establece ese diálogo que debe haber en toda diacronía. Es decir, si hablamos del humanismo, el humanismo habla, por ejemplo, de que huye de la afectación, es porque en el siglo XV hemos explicado previamente que las obras son muy amaneradas, son artificiosas, y entonces el alumno entiende por qué en el XVI tiene un lugar eso así. En ese sentido, yo soy partidario de que sí que en tercero y en cuarto, no en cursos anteriores, sí que haya un estudio diacrónico con conceptos básicos y a través de textos. Eso no quita que haya tareas o que se trabaje, ¿no? Con bloques temáticos donde queramos, por ejemplo, explicar, bueno, el papel de la mujer en la Edad Media hasta el siglo XV, ¿no? Esas propuestas que hemos leído recientemente en la prensa, ¿no? Y que no son en absoluto, ¿no?, excluyentes con respecto a esta metodología que yo les estoy comentando. Entonces, según lo que les vengo diciendo, la evaluación podemos considerar que un análisis morfológico, un análisis sintáctico, el hecho de que un alumno reproduzca literalmente una teoría que se ha aprendido de memoria, ¿eso facilita la competencia? ¿No? Pues, bueno, pues yo personalmente creo que es difícil, ¿no?, que podamos con ese tipo de preguntas podamos saber si el procedimiento o si el alumno ha desarrollado la competencia lingüística y los objetivos que pretendíamos con la unidad. Vamos con el último punto, que es este que he puesto del perfil del alumnado, y voy a ir combinando, voy a poner algunos casos
prácticos para que lo vean, ¿no? El perfil que hemos, ¿no?, que nosotros hemos pergeñado en 3 diapositivas es: vivimos tiempos acelerados, el alumno es un alumno multitarea y que presta escasa atención a una actividad en concreto. ¿Eso cómo se refleja en el alumno? Falta de atención, falta de concentración, no tiene sosiego para trabajar, escaso hábito de reflexión, conocimientos estancos y dificultades para planificar. ¿De acuerdo? Eso es fruto de esos condicionantes que le estoy diciendo. ¿Cómo podemos conseguir paliar esta situación? Pues con unidades temáticas secuenciales. Es decir, si tiene falta de atención, no demos el adjetivo en una unidad y no lo volvamos a repetir durante todo el año, sino que eso se vaya recuperando de manera en espiral a lo largo de todo el año. Los contenidos, por supuesto, tienen que estar relacionados para que establezca esas conexiones el alumno. Y se tiene que emplear un método inductivo para saber cómo está pensando ante una determinada situación que el profesor le propone. Ahora le voy a poner algún ejemplo. Por ejemplo, esto está pensado para cuarto de la ESO. La unidad tercera, vamos a explicar en literatura la generación del 98 y el modernismo, y en la unidad 2 pues hemos explicado, bueno, también el texto argumentativo, el texto narrativo, y venimos de haber explicado en la unidad 2 el texto argumentativo. Entonces, hay una serie de vídeos que son sobre el Interrail, ¿de acuerdo? Son vídeos muy entretenidos. Y lo que pretendo con estas actividades es establecer un pasado, o sea, un diálogo entre el pasado y el presente. Comenzaremos con el presente. Vídeo de Interrail y sencillamente se anima a un debate de cuáles son los objetivos por los cuales se viaja, que en el anuncio están claramente ligados al fomento de la amistad, es decir, a la parte social y a la parte cultural, porque visitamos ciudades europeas. ¿De acuerdo? Luego se les pregunta si ellos piensan que si están de acuerdo, con si ellos cuando viajan con esa finalidad, ¿no? Luego habíamos preparado otra actividad, son muchas actividades, pero yo he entresacado 4. En la segunda son frases célebres y ya empezamos a introducir algunos narradores, ¿no?, del 98, en este caso, por ejemplo, Miguel de Unamuno. Son oraciones donde se habla de causa, finalidad o consecuencia. Se le pide al alumno que se está expresando, por ejemplo, cuando decimos se viaja no para buscar el destino, sino para huir de toda esa parte, si es una causa, una finalidad o una consecuencia. Estos conceptos se desarrollarán desde el punto de vista lingüístico y sintáctico al final del curso, pero son ideas que venimos trabajando desde segundo de la ESO. En segundo de la ESO, por ejemplo, se le han puesto varias diapositivas en una unidad que se habla sobre la economía circular. Y en esa economía circular se comenzaba el curso con una fotografía donde se veía una fábrica echando mucho humo, en otra un atasco de coche, en otra en las grietas de una tierra seca y en última una inundación. Y se pretendía que establecieran causas y consecuencias, que son conceptos complejos para estos alumnos de segundo de la ESO. Es decir, que ya vienen familiarizados con esa idea cuando resuelven esta actividad. En la siguiente ya empezamos a dar el salto hacia el 98, se complica, ya no estamos hablando de diversión en el viaje, ya no estamos hablando de algo social, sino era un audio del periódico El País, donde se habla de que el Interrail, la función que tiene, es provocar en cierto sentido un sentido de unidad en Europa para ir en contra del auge populista de Europa. ¿De acuerdo? Y finalmente cerramos con un texto de Antonio Machado que responde en cierto sentido a Costa, a Joaquín Costa, en la idea de que, bueno, que está muy bien que los alumnos puedan viajar al extranjero. Estamos hablando de los proyectos Erasmus hoy en día, pero también es necesario que en las bibliotecas españolas se desempolve nuestra cultura con otros alumnos que puedan trabajar aquí en España. Por lo tanto, introducimos el tema de España y hemos dado el salto de un tema
que era el que va a vertebrar toda la unidad, que es el de los viajes, hemos dado el salto al 98 para centrarnos en el tema de España. Los textos de comprensión escrita serían textos narrativos de autores del 98 y finalmente terminaríamos con uno que sería un texto argumentativo que nos devolvería a la unidad número 2 también de Llamazares, por ejemplo, que tiene textos que hablan sobre el viaje. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Crear unidad de secuencia en torno a un tema que vertebre, provocar un diálogo entre el pasado y el presente, de manera que el alumno sepa dónde se tiene que situar. Vuelvo un poco para atrás y veían ustedes que he puesto aquí que tiene que haber una imbricación entre los contenidos literarios y las manifestaciones artísticas de su época, ¿de acuerdo? Pues si le damos para adelante, tienen aquí ustedes dos imágenes para que vean cómo se puede explicar literatura a través del contexto cultural y de una forma inductiva. Venimos de explicar el realismo, ¿no? Entonces ven esas dos imágenes, se les pregunta. Un método inductivo siempre consiste en preguntar y esas preguntas inducir al alumno hacia el terreno que a nosotros nos interesa. A nosotros nos interesa, se les pregunta para que vean cuál de las dos sillas es más original, ¿de acuerdo? E introducir que el modernismo se va a asociar a originalidad, a romper, o sea, a romper en cierto sentido la tradición anterior, tanto en la forma como en el contenido. Esta imagen se le van haciendo preguntas, ¿no? ¿Creen que este objeto es un objeto que busca la belleza o es algo útil? ¿No? Pues van a preguntar qué busca la belleza, ¿no? Van a responder, perdón. ¿Es un tema realista, un tema mitológico? Un tema mitológico. ¿Importa el colorido? Sí, por las piedras preciosas. Entonces, si a eso le añadimos un vídeo, que no sé si podrán poner 30 segundos de un vídeo que había preparado por ahí. José María, ¿podéis poner el vídeo o si no sigo? Sí, Samuel debe tenerlo. ¿Se lo mandaste a Samuel? No, te lo mandé a ti, pero bueno, si no, no hace falta, aunque puedo continuar la charla. Yo no, ahora mismo no. ¿Lo mandáis si lo pongo? Vale, bueno, pues no, nada, era un vídeo, lo describo y ya está, ¿no? Es un vídeo donde una bailarina, es un vídeo de época, restaurado, donde se ve a una bailarina jugando con un montón de luces de colores y haciendo juegos con una ropa donde se visualiza como si fueran unas grandes alas, a través de varas que se van moviendo, cambiando la luminosidad. Otra vez ese concepto de luz y de originalidad que va a ser tan importante. O sea, eso a ustedes les ponen sencillamente ahora un poema de Núñez Arce y un poema modernista de la primera época de Rubén Darío, y les aseguro que todos van a acertar cuál es el poema modernista y por qué, ¿no? Tanto la temática como la intención y algunos aspectos formales, a partir de las imágenes van a poder deducirlo. Antes de la charla, Samuel comentaba que veía así, con cierta preocupación que se está entendiendo las nuevas tecnologías más como un fin en sí mismo que como un medio, ¿no? Bueno, pues todo lo que les estoy exponiendo es sencillamente lo contrario, es entender las nuevas tecnologías como un medio para conseguir un fin. Otra característica de este perfil del alumno es cómo el consumismo lleva a una especie de niño cliente que tiene poca tolerancia a la frustración, falta de voluntad y una cultura del tedio. Por ejemplo, para eso es fundamental el trabajo con textos, ¿no? Y esto lo hablo mucho con compañeros y me sorprende, ¿no? Porque siempre dicen que los textos, que son textos complicados, que son textos difíciles, que los alumnos no lo entienden. Y yo pienso que seguramente ningún especialista de educación primaria, cuando hable de un cuento que se le tiene que contar a algún alumno pequeño, si aparecen palabras que no conocen, si hay que aclararles las palabras, le van a decir que no, es que hay unanimidad en eso. Van a decir que el alumno por el contexto va a tener que esforzarse en entenderlo. En cambio nosotros tendemos, cuando hay un texto, o bien a cortarlo o a aclarar todo lo que aparece, en vez de intentar, a través de un procedimiento de preguntas y respuestas, porque siempre habrá alumnos que lo entiendan, ir guiando la lectura y graduando el grado de dificultad de esos textos. ¿De acuerdo? Entonces, al final,
cuando los textos son difíciles y un alumno que ha tenido muchos problemas desde el inicio en la lectura se muestra enormemente contento porque ha conseguido superar esas dificultades. Termino ya con esta última diapositiva en cuanto al perfil. Los textos tienen que estar muy bien seleccionados porque en la cultura audiovisual hace que haya un escaso hábito lector y hay un problema de falta de abstracción para la elaboración de un discurso. Frente a eso hay que leer, pero esos textos tienen que ser textos cercanos al alumno y a ser posible temas transversales, textos continuos, textos discontinuos y no necesariamente hablamos de textos literarios. El estudio, el alumno cada vez lo entiende más como con un carácter pragmático malentendido. Esta semana me decía una compañera que cuando hablaba de la puntuación que le daba a determinadas actividades, que los alumnos responden, esto no me renta. Es como diciendo, esto no me merece la pena esforzarme para lo que me van a dar por esto. Frente a eso, yo creo que debemos luchar por entender el trabajo en sí mismo y no como un resultado. Y en esto insisto que, por ejemplo, las tareas, que se habla mucho de las tareas, pero para saber hacer, primero hay que saber. Si solamente nos centramos en la tarea como el saber hacer, corremos el riesgo de que sea mal interpretado y que se esté entendiendo con este carácter pragmático que yo les estoy comentando. Por último, los algoritmos están haciendo que cada vez perdamos libertad en la idea de que nos restringen los conocimientos, porque solamente nos ofrecen aquello que nos gusta. Por eso no podemos darle siempre más de lo que ellos ya saben en el aula. En la escuela tiene que ser una ventana abierta y hay que darle a conocer textos que puedan despertar su curiosidad. Los textos medievales, que parece que son tan difíciles y tal, en esos textos medievales, por poner un texto que pueden resultar especialmente complicados, yo les puedo decir que, por ejemplo, se puede adaptar el lapidario de Alfonso X, que son textos prácticamente de nigromancia, y les gusta. Y es que Alfonso X también tiene, en su crónica general, tiene cuentos que son interesantes, y existen los islarios, y existen los bestiarios, y existen viajes como el de San Brandán, que es casi un viaje como la Odisea. Existe mucha literatura, no solamente española, sino universal, que puede atraer la atención de los alumnos. Son clásicos, y los clásicos ya saben ustedes que por algo son clásicos, porque transmiten ideas y mensajes que valían para la Edad Media y siguen valiendo para nuestros días. Recapitulamos finalmente ya con 5 minutos para terminar. La metodología debe estar basada en el debate, la lectura, la reflexión y las situaciones comunicativas. Una unidad secuencia tiene que tener un eje temático que la vertebre, la temática tiene que ser de actualidad, tiene que marcar un diálogo entre el pasado y el presente, no solamente los textos literarios, tiene que tener un carácter cíclico, insisto en eso, no se puede explicar algo en la unidad 2 y que ya no se vuelva a ver en todo el curso. Carácter multidisciplinar para poder trabajar con otros departamentos, y tienen que ser textos de mucho tipo, como vengo explicando, ¿no?, a través de la charla. He puesto 2 ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en la unidad de segundo de la ESO se puede trabajar el tema de las migraciones. Desgraciadamente cada vez hay más noticias sobre las migraciones por lo que ocurre, ¿no? Se puede explicar en lengua el verbo y el adverbio, porque una noticia es explicar un dónde, un cuándo, un cómo. Y finalmente trabajar el cuento y la noticia haciendo, por ejemplo, recuerdo, solo trabajan con un cuento, por ejemplo, de Juan Madrid, que habla de un hombre que acaba pidiendo en la calle y al final acaba en un contenedor de un coche de basura, y les doy noticias donde eso ha ocurrido. Por lo tanto, se puede jugar en el sentido crearme un cuento a partir de esta noticia, o al revés, ¿no? Le damos el cuento y ellos crean la noticia. Siempre esa idea de transformar, de jugar, de usar, ¿no?, el lenguaje. En cuarto de la ESO, pues bueno, en la unidad 2 la tengo vertebrada en torno a la prensa y la opinión. Fíjense qué terreno con las noticias falsas, con los influencers, qué campo más abonado para poder hablar. El texto argumentativo, las oraciones coordinadas, porque sin oraciones coordinadas no hay texto argumentativo, y luego finalmente la literatura del 19, que es una literatura que está muy vinculada
a la hemeroteca, y si luego al final se puede hacer un viaje a la hemeroteca, si tienen la suerte de vivir en una ciudad donde haya hemeroteca, aquí en Sevilla la hay y es muy interesante, pues con eso completaríamos lo que sería la unidad. Termino, hago una breve recapitulación, que sería que, bueno, esta manera de trabajar, voy a insistir solamente en un punto que implica que se conoce perfectamente a través de este método inductivo cómo procesa el alumno o la alumna qué le está pasando por la cabeza cuando le planteamos una forma de trabajar y no va a contestar y uno va a ver si lo entiende perfectamente o las dificultades. Y un día a día eso hace que el profesor conozca mejor al alumno, que el alumno vaya mejorando en habilidades sociales, al repetirse continuamente de forma cíclica los contenidos, pues es una manera de trabajar la atención y la diversidad, y finalmente de favorecer las competencias, la competencia comunicativa y el trabajo entre departamentos, ¿vale? Sé que he ido un poco rápido, pero como era denso lo que pretendía explicar y quería ajustarme al tiempo que me han dado, pues creo que lo he conseguido, y bueno, espero que les haya resultado de su interés. Así que muchas gracias.